Amigos de Últimas Noticias de hoy. El de hoy le traemos excelentes noticias para los que son los jubilados del Seguro Social, pues el día de mañana estarían recibiendo lo que sería su cheque mensual para los pensionados. Quedan menos 24 horas antes de que se envíen cheques por valor de 1.600 hasta 4.194 dólares para los jubilados del Seguro Social. Y para la gente que se queda hasta el final del video, pues millones de estadounidenses tienen hasta la próxima semana para obtener un cheque de estímulo de 1.400 dólares y un posible pago directo de 3.600. Pues tienen un tiempo limitado para reclamar lo que serían sus cheques de estímulos y pagos directos que van desde 1.400 a 3.600 dólares. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información que está muy buena. Hay millones de personas que estarán recibiendo sus cheques de pago por parte del Seguro Social en este próximo día. Estaría oscilando entre los 1.600 y los 4.000 dólares. La información de la Administración del Seguro Social confirmó directamente que estos cheques comenzarán a enviarse por correo el 9 de noviembre, o sea, el día de mañana, y las personas elegibles son las personas que nacieron entre el 1 y el 10 de su respectivo mes de cumpleaños. Según el Washington Examiner, habrá adultos que puedan comenzar también a recibir estos cheques antes de su edad de jubilación. La Administración del Seguro Social confirmó que las personas que ya tienen 62 años ya pueden comenzar a recibir lo que serían sus beneficios de jubilación del Seguro Social. Sin embargo, estos beneficios se reducirán hasta en un 30% por debajo de lo que las personas recibirían si esperaran a recibir sus beneficios hasta su edad plena de jubilación. Según la Administración del Seguro Social, la edad oficial de jubilación es de 66 años. Esa es la edad normal, 4 años antes de que pueda comenzar a recibir los beneficios. Entonces, ¿cuánto dinero recibiré en mi pago directo? Esta cantidad de dinero variará dependiendo de diferentes factores que incluyen lo que sería la edad de la persona cuando se jubila, cuánto dinero ha invertido en el programa a lo largo de su carrera profesional. A partir del mes de enero del 2023, todos los jubilados también verán un aumento significativo en sus cheques mensuales. La Administración del Seguro Social confirmó a través de su comisionado interino que habrá un aumento de 8,7% en el ajuste por costo de vida. Esto es lo que dijo la Administración del Seguro Social en una declaración oficial. Los beneficios del Seguro Social aumentarán un 8,7% a partir de los beneficios de diciembre del 2022, que se estarían pagando en enero del 2023. Los niveles de pago del SSI federal también estarían aumentando un 8,7% efectivo para los pagos realizados en enero del 2023. Para calcular el aumento en los nuevos cheques de pago, los beneficiarios deben multiplicar su beneficio del Seguro Social por 8,7%. Entonces, para reiterar la información, las personas nacidas entre el 1 y el 10 de cada mes estarán recibiendo su pago el día de mañana. Luego los nacidos entre el 11 y el 20 están en la segunda ronda de partos de estos pagos para los seguros social. Y por último, si su cumpleaños cae entre el 21 y el 31 del mes, pues sería el último grupo en recibir su cheque mensual. Ahora para los que se quedaron hasta el final del video, millones de estadounidenses tienen hasta la próxima semana para obtener un cheque de estímulo de 1.400 dólares y un pago directo de 3.600. Se acerca rápidamente lo que sería la fecha límite para utilizar la herramienta gratuita disponible a través del Servicio de Impuestos Internos, el IRS. El IRS ha procesado más de 143 millones de declaraciones de impuestos en este año. Sin embargo, a algunas personas todavía se les deben sus pagos directos. Estamos hablando de casi 9 millones de estadounidenses que todavía deben obtener estos beneficios. Esas personas son individuos y familias que en ese entonces podían calificar para una variedad de beneficios fiscales clave, pero no los reclamaron
porque no presentaron una declaración de impuestos federales sobre la renta del 2021, pues ahora pueden reclamarlo. Las personas que aún no pueden reclamar estos beneficios deben estar presentando sus impuestos. Tienen hasta el 17 de noviembre y prácticamente es gratis si se hace a través del IRS. La herramienta llamada Free File permite a las personas cuyos ingresos, que son de $73,000 al año o menos, presentar una declaración en línea de forma gratuita utilizando este software de marca. Si esto aplica a usted, querrá presentar sus impuestos lo más rápido posible. Durante el apogeo de la pandemia, recordemos que existieron 3 cheques de estímulo con un valor de hasta $1,400 cada uno, además del crédito fiscal por hijos de un año con un valor de hasta $3,600. Casi 165 millones de estadounidenses han recibido sus pagos acumulados por valor de $931 millones en 3 rondas de estímulo desde abril de 2020 hasta 2021. Pero el IRS aún les debe a los estadounidenses prácticamente $9 millones en cheques de estímulo. El IRS afirmó que durante la pandemia, el IRS y el Tesoro lucharon para que los pagos de alivio de COVID lleguen a manos de algunas personas, especialmente aquellos con ingresos más bajos, las personas que tenían acceso limitado a Internet o personas que no tienen un hogar. Además, el inspector general del Tesoro para la Administración Tributaria reveló en un informe reciente que el IRS no envió el anticipo de lo que sería el crédito fiscal por hijos a prácticamente 4 millones de hogares. Estamos hablando de que esto tiene un valor total de $3.7 mil millones. Le recordamos que también existen otras formas en que puede reclamar beneficios. Los estadounidenses de bajos ingresos que ganan entre 12.500 como individuos o 25.000 al año, para los que presentan una declaración en conjunto, no están obligados a presentar lo que sería su declaración de impuestos. Tampoco están obligados a presentarlas a personas de la tercera edad que solo reciben seguridad social. Existe una herramienta abierta conocida como Gate.gov que la gente puede utilizar. La herramienta permite a las personas reclamar un máximo de $3,600 en créditos tributarios por hijos, pero también deben reclamar el tercer cheque de estímulo federal y el crédito tributario por ingreso del trabajo. El portal es de uso gratuito y no requiere ningún tipo de documento fiscal. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan nuestro contenido si es que es de su agrado. También los invitamos a que participen de nuestra pestaña Comunidad, donde anclamos información extra sobre diferentes tipos de estímulos económicos, alivios a la inflación, seguro social y SNAP EBT. Los invitamos a que nos dejen sus opiniones en la caja de comentarios.